Un saludo de paz y bien, mis Edith y compañeras. En esta ocasión, mi grupo y yo les comentaremos sobre las conferencias y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945 sucedió uno de los hechos históricos más importantes de los tiempos modernos, unos hechos que no debemos olvidar jamás debido a su trascendencia. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico de escala internacional que produjo millones de muertos y en los que se vivieron horrores como el Holocausto y grandes crímenes de guerra. La magnitud del conflicto, que se inicia con la invasión de Polonia por parte de Hitler y los nazis, acabaría con la rendición de las fuerzas japonesas tras la destrucción causada por las bombas nucleares lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Se llevaría por delante gran multitud de vidas y tendría importantes repercusiones tanto en Europa como en el resto del mundo. La Conferencia de Yalta se realizó del 4 al 11 de febrero de 1945 en el Palacio de Livadia, en Rusia. En esta se reunieron Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt, presidentes gobernantes de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. A esta conferencia se le considera el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. En cuanto a las decisiones que se tomaron sobre Alemania, están el desarme, desmilitarización y partición de Alemania, dividiéndola en 4 zonas, una para cada aliado y otra para la URSS. Se supone que solo deberían ser 3, pero terminaron siendo 4, ya que el presidente Churchill alegó a que se le entregara una parte del territorio alemán a Francia, con el objetivo de que se cree una barrera entre la zona soviética y la Europa occidental. Esto luego de escuchar por parte de Roosevelt que solo ocuparía su territorio en Alemania por 2 años, iluminando los ojos de Stalin y horrorizando a Churchill. Stalin se negó a esto y argumentó con que Francia tuvo muy poca participación en la guerra e incluso ayudó a Alemania. Aunque por otra parte, de forma muy cínica, Stalin firmó un tratado de paz con Alemania, es decir, el tratado Molotov-Ribbentrop, en el que se repartirían Polonia, demostrando así el gran control que tenía Stalin sobre los otros líderes. Por otra parte, se obligó a Alemania a pagar una indemnización por las pérdidas ocasionadas durante la guerra. Al inicio, Churchill y Roosevelt se opusieron debido a la crisis que estaba pasando Alemania, pero Stalin siguió insistiendo, confrontándolos y dejándolos callados, logrando cobrar la reparación, pero no solo de forma monetaria, ya que Alemania estaba pasando por una crisis, no tenía los recursos suficientes para pagarlo, por lo que Stalin mandó a que se incautaran varias cosas de valor con el fin de cobrar la deuda. También se acordó el traslado de alemanes que se encontraban en Polonia, Hungría y Checoslovaquia a los terrenos de Alemania Occidental. En cuanto a las decisiones tomadas con respecto a Polonia, se acordó que tendría un gobierno provisional de unidad nacional, el cual prepararía las elecciones libres tan pronto como fuera posible, basándose en el sufragio universal y el voto secreto. Sin embargo, el resultado de las elecciones fue fraguado. Polonia perdió sus tierras orientales a favor de la Unión Soviética, y también se acordó recompensar a Polonia con las tierras que durante siglos habían sido alemanas. Además de esto, se cedió el control sobre Polonia a la Unión Soviética. En cuanto a lo decidido con respecto a Japón, Roosevelt necesitaba apoyo para acabar con la guerra contra el país nipón, pidiéndole ayuda a Stalin para que le declarase la guerra. Para ello, concertó un encuentro secreto a espaldas de Churchill. Roosevelt ingenuamente cree estar mejorando su relación con él, sin saber las verdaderas intenciones que tenía. Apoya los planes de Stalin con Polonia a fin de acabar con la guerra, y él le pide que para justificar su entrada a la guerra al pueblo soviético, requería que se le ceda las islas de Sajalín y Kuriles de Japón y las islas de Port Arthur y Manchuria de China. Para
para lo cual necesitó hablar con el dirigente aliado chino Chiang Kai-shek, logrando así que le ceda esos territorios. La Conferencia de San Francisco fue un evento internacional llevado a cabo del 25 de abril al 26 de junio de 1945, con objetivo de convocar a los estados interesados a firmar una carta que fije la estructura y funcionamiento de la actual ONU. En total, participaron 50 estados, aunque al inicio eran 46, que tenían la característica común de haber declarado la guerra a Japón y Alemania, además de haber firmado la Declaración de las Naciones Unidas. Más tarde invitaron a otros 4 países, a Dinamarca, que recién se había liberado de la ocupación nazi, a Argentina y a las repúblicas soviéticas Bielorrusia y Ucrania. Los soviéticos al inicio se opusieron al ingreso de Argentina, por haber apoyado a las potencias del eje durante la guerra. Ante su negativa, los países latinoamericanos se opusieron a la inclusión de Bielorrusia y Ucrania, entrando así Argentina gracias al apoyo de Estados Unidos y de la participación de la URSS en la conferencia. 13 días antes que se llevara a cabo la conferencia en San Francisco, muere el presidente Franklin Roosevelt de Estados Unidos y su vicepresidente Harry Truman asume la presidencia, continuando con los preparativos en el War Memorial Opera House. La Carta de las Naciones Unidas se dividió en 4 comisiones. La primera trató los propósitos generales, los miembros que lo integrarían y el funcionamiento y estructura de la Secretaría. En la segunda comisión se trató sobre la Asamblea General como principal órgano de representación y debate de la ONU. En la tercera se habló sobre el Consejo de Seguridad y en la cuarta sobre el organismo judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. Al llevar a cabo la conferencia, se organizaron en 2 comités. El Comité de Orientación, integrado por los jefes de delegación de 50 estados, que decidían sobre los principios y normas de la organización, y el Comité Ejecutivo, formado por 14 jefes de delegación, que presentaban recomendaciones al Comité de Orientación. Al terminar la conferencia, los representantes de cada estado firmaron la Carta de las Naciones Unidas, y el presidente Truman declaró que la carta solo tendría valor si los pueblos del mundo se resolvían a hacerla cumplir. Un dato interesante es que dejaron un espacio en blanco para que Polonia firmara tiempo después, ya que no había un consenso en la formación de su gobierno de postguerra, firmando así el 15 de octubre del mismo año, y convirtiéndolo en un fundador de las Naciones Unidas. La carta entra en vigor el 24 de octubre de 1945, a pesar de haberse firmado tiempo antes, ya que en muchos países se tuvo que someter a la aprobación parlamentaria. Se había acordado que la carta entraría en efecto cuando la hubiesen ratificado los gobiernos de China, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y la mayoría de los demás países firmantes. Conferencia en Potsdam, Alemania. Se celebró desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto de 1945 y tuvo lugar en el Palacio Cecilienhof, donde los participantes fueron la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos de América. Y se reunieron Stalin por la URSS, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que había sustituido al fallecido presidente Roosevelt, y el británico Clement Attlee, que este último fue el vencedor en las urnas. En esta reunión se concretaron los aspectos de la división de Alemania en 4 zonas de administración adoptados en la conferencia en Yalta y se hicieron extensibles a Berlín y a Viena. Asimismo, se decidió crear un tribunal internacional con la misión de juzgar a los criminales nazis. Respecto a Japón, una vez que capitulara y quedaría bajo la exclusiva responsabilidad de Estados Unidos de América. En esta reunión fue muy curiosa porque pues allí ya se podía evidenciar que iba a comenzar una rivalidad como la conocemos hoy en día entre Rusia y Estados Unidos de América, que bueno, ya sabemos cómo es ahora, ¿no?
Otro acuerdo fue la reconstrucción de todo. Los aliados estimaron sus pérdidas en 200 mil millones de dólares, vaya que sí fue mucho, ¿ah? Y que Alemania tenía que ser obligada a pagar únicamente 20 mil millones, que bueno, debía pagar todo, pero bueno, no importa, en productos industriales y mano de obra. Pero sin embargo, como nada sale como uno quiere en esta vida, comenzó la Guerra Fría y esto evitó que se pagara esta deuda y hasta ahora sigue intacta. Esto llevaría más tarde a un mundo bipolar en la Guerra Fría, donde por primera vez en el comunismo y el capitalismo se separarían de una forma física. Y bueno, comenzamos con la conferencia en París, que tuvo lugar en 1946, del 25 de abril al 12 de julio, y participaron Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Su objetivo era trazar el mapa político de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde no hubo un acuerdo global, aunque se mantuvieron las fronteras en 1938 para Bulgaria, Rumania, Hungría e Italia. Hubo una segunda conferencia en París en el año 1946, del 29 de julio al 15 de octubre, sobre los tratados de paz con los aliados de Alemania, que eran Italia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Finlandia, que se concluyó en 1947. Eso también que Francia recuperó sus dos ciudades, que eran Alsacia y Lorena, que también es una de las partes más importantes de esta reunión. Consecuencias económicas. Debido a que gran parte de los países participantes poseían una industria destrozada provocada por los bombardeos hacia muchos lugares de desarrollo industrial, sumando el hambre de la población por pérdida de cosechas debido a los combates en campos abiertos, la falta de vías de transporte y la inversión exorbitante de dinero dejó a muchos países en una gran miseria, hambre y desocupación. La economía costaría años de sacrificio. En la otra cara de la moneda, en Estados Unidos se produjo un auge espectacular en el sector industrial, debido a ser el proveedor de productos manufacturados de los aliados, superando a su principal oponente a nivel económico, la llamada URSS. Durante esta época, Estados Unidos se consideró acreedor de la mayoría de estados y, como dato curioso, controlaba 2/3 del total de las reservas mundiales de oro. Consecuencias políticas. Primero, como Alemania perdió esta guerra, tuvo que repartir su territorio con los vencedores. También se eliminan los regímenes autoritarios en Italia, Alemania y Japón. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Algunas monarquías se dieron paso a regímenes republicanos, tales como Italia, Rumania, Yugoslavia, Albania y Bulgaria. También se llevó a cabo el juicio Nuremberg para juzgar a los nazis culpables. Estados Unidos y la URSS se convierten en superpotencias mundiales. La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945. Esta carta tenía 4 propósitos. Primero, mantener la paz y la seguridad internacionales. Segundo, fomentar entre las naciones relaciones de amistad. Tercero, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales. Y por último, la promoción del respeto de los derechos humanos y servir de centro de armonice los esfuerzos de las naciones. Japón también se conservó su integridad territorial, pero quedó ocupado y administrado por los Estados Unidos. Otro logro fue el proceso de la descolonización. En consecuencias demográficas, a lo largo de esta guerra perdieron la vida 54 millones de personas aproximadamente. Más de 65 millones de heridos, donde 35 millones tenían lesiones graves y 3 millones fueron desaparecidos. La mayoría de afectados fueron civiles por los bombardeos, la desnutrición, en las enfermedades y bombas nucleares sobre Japón. La mayoría de estas muertes, especialmente entre las minorías, fueron raciales, como la judía y la gitana.
En términos geográficos, en la Unión Soviética, 21 millones murieron o estaban heridos y 10% de ellos eran población. En Polonia, 5 millones, siendo el 20% de su población. En China, 13 millones, la mayoría fueron por enfermedades y hambre. En Estados Unidos, al igual que en Canadá y Australia, fueron casi 300.000 víctimas. Mayormente ellos no participaron mucho en la guerra, pero sí fueron gravemente afectados. En conclusión, de todo esto, 40 millones aproximadamente de personas tuvieron que desplazarse forzosamente de su lugar de residencia. Ya debido a estas muertes también podemos deducir que hubo una gran cantidad de muertes y la tasa de natalidad era supremamente baja. Consecuencias sociales. La concepción nazi del racismo confirmando que hay razas inferiores. La superioridad de los germanos porque a ellos se debía todo lo bueno de la cultura occidental. Las medidas represivas contra los judíos en Alemania. Los japoneses en el extremo oriental quisieron imponer su cultura y dominio. Consecuencias territoriales. Alemania perdió gran parte de su territorio que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Italia perdió todas sus colonias en África. Japón también perdió sus colonias que quedaron ocupadas por tropas de Estados Unidos. La Unión Soviética agrandó su territorio por la incorporación de Estonia, Letonia, entre otros. Consecuencias científicas. Se intensificó la medicina en el uso de antibióticos. En la química tuvo una notable importancia el petróleo, el nitrógeno, caucho y las fibras sintéticas. En física se logró la descomposición del átomo, base para la construcción de armas altamente destructivas. Se desarrolló el primer uso del sistema de ordenadores para resolver problemas militares. Se creó el sistema electromecánico Mark I y el sistema electromagnético ENIAC. Se creó un tubo para generar potencia y microondas para el radar. También se crearon tablas de disparo para la artillería. Consecuencias ideológicas. Hubo un desastre humanitario y económico. La mujer adquirió un papel cada vez más relevante. Hubo matanzas civiles en los bombardeos. También se dio la destrucción total de Hiroshima y Nagasaki. La repercusión del genocidio perpetrado por los nazis. Las costumbres sufrieron radicales alteraciones y se dio la emancipación de la mujer. Consecuencias tecnológicas. En la imagen de la izquierda podemos apreciar cañones de largo alcance y potencia, lanzacohetes, minas y bombas automáticas, que fueron creadas para ser detonadas a larga distancia. En la imagen del medio podemos ver el invento más noble, que fue la bomba atómica, aprovechando la desintegración del átomo y la fuerza expansiva de los gases. Fue creada por el físico teórico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, que como dato curioso, después de ver su creación dijo: "Ahora me he convertido en la muerte, destructor de mundos". En la última imagen de la derecha podemos apreciar un submarino, en el cual se perfeccionó un combustible que fue capaz de resistir a altas temperaturas de calor o frío. Posición del Perú ante la Segunda Guerra Mundial. El Perú rompió relaciones diplomáticas con el Eje. Esto trajo como consecuencias que personas originarias de Italia, Alemania, especialmente japonesa, fueran deportadas a campos de concentración de Estados Unidos, ya que se temía que estas personas intentaran conquistar América del Sur en el curso de la guerra. Así que para prevenir y cuidarse las espaldas, Estados Unidos decidió expatriar a un buen grupo de estas familias que se encontraban viviendo en el Perú. Entre 1942 y 1945, en territorio del sureste asiático y Oceanía, las fuerzas de Estados Unidos y Japón se debatieron furiosamente por el predominio del Pacífico. De una manera indirecta, en nuestro país estuvo presente en el campo de batalla. Algo también importante es que muchas tropas norteamericanas y japonesas caían víctimas de enfermedades tropicales como el paludismo y la malaria. Pero había una planta que servía para curar, que era la quina, originaria del Perú. La quina fue solicitada por los Estados Unidos al gobierno peruano y nosotros, como éramos aliados de esta potencia, le pusimos a su disposición. Pero fue tal su explotación que quedó prácticamente extinta.
Como sabemos, la quina es el árbol que aparece en nuestro escudo, simbolizando las riquezas naturales de nuestro país. Actualmente es muy difícil encontrar estos árboles.